En este video aprenderemos todo sobre la falla P0007. ¿Qué significa, síntomas, causas y cómo solucionarlo? También responderemos preguntas frecuentes relacionadas con esta falla. Primero, ¿qué significa el código de error P0007? El código de error P0007 se refiere a un mal funcionamiento en el circuito de control de apagado del solenoide de combustible. Este código indica que la unidad de control del motor, SM, ha detectado un problema en el circuito que controla el apagado del combustible en el motor. El solenoide de apagado de combustible es crucial para regular el flujo de combustible, asegurando que se corte adecuadamente cuando sea necesario, como al apagar el motor o durante ciertas condiciones de conducción. Un fallo en este circuito puede llevar a un mal funcionamiento del motor y afectar su rendimiento general. ¿Cuáles son los síntomas de la falla P0007? Dificultad para apagar el motor una vez encendido. Ralentí irregular o inestable. Fallos en la aceleración. Tirones o sacudidas durante la conducción. Pérdida de potencia del motor. Consumo excesivo de combustible. Paradas inesperadas del motor. Espera, importante, si esta información te está siendo útil, suscríbete por favor, de esa forma nos motivas a seguir subiendo más vídeos. ¿Qué causas pueden generar el código de TCP0007? Solenoide de apagado de combustible defectuoso. Cableado o conexiones eléctricas en mal estado o en cortocircuito en el circuito del solenoide de apagado de combustible. Módulo de control del motor, SM, defectuoso. Fusible quemado en el circuito del solenoide de combustible. Baja presión de combustible o fallos en el sistema de suministro de combustible. ¿Cuáles son las posibles soluciones para el código OBD2P0007? Reemplazar el solenoide de apagado de combustible si está defectuoso. Reparar o reemplazar el cableado o las conexiones dañadas en el circuito del solenoide de apagado. Verificar y reemplazar el fusible quemado en el circuito del solenoide de combustible. Reprogramar o reemplazar el módulo de control del motor, SM, si se ha determinado que está defectuoso. Revisar el sistema de suministro de combustible para asegurar que la presión de combustible sea la correcta. Responderemos algunas preguntas frecuentes. ¿Se puede conducir un vehículo con código P0007? Conducir un vehículo con el código de error P0007 no es recomendable. Este código implica un problema en el sistema de apagado de combustible, lo que puede llevar a que el motor no funcione correctamente. En algunos casos, el motor puede seguir funcionando aunque el solenoide no esté cortando el suministro de combustible como debería. Esto no solo aumenta el consumo de combustible, sino que también puede provocar daños adicionales al motor si el problema no se resuelve de inmediato. En casos más graves, el motor puede apagarse inesperadamente, lo que representa un riesgo de seguridad. Por lo tanto, es recomendable solucionar este código antes de seguir utilizando el vehículo. ¿Qué sensor o sensores están relacionados con la falla P0007? El código P0007 está directamente relacionado con el solenoide de apagado de combustible, que es el principal componente afectado en este caso. Aunque no hay otros sensores específicamente implicados en este código, el módulo de control del motor, SM, también juega un papel importante al controlar la señal eléctrica hacia el solenoide. Un fallo en el SM podría ser una causa indirecta de este código, pero el solenoide es el componente clave que debe ser inspeccionado. ¿Cuánto costaría reparar la falla P0007? El costo de reparar el código de error P0007 depende de la causa exacta del problema. Si es necesario reemplazar el solenoide de apagado de combustible, el costo puede variar entre $100 americanos y $300 americanos, dependiendo del modelo del vehículo y el costo de las piezas. En caso de que sea necesario reparar el cableado o reemplazar un fusible, el costo podría ser menor, oscilando entre $50 americanos y $150 americanos. Si el problema está en el módulo de control del motor, SM, la reparación o reemplazo de este componente puede costar entre $500 americanos y $1,200 americanos. Estos precios incluyen tanto las piezas como la mano de obra.